Esta pregunta a algunos os parecerá ridícula, a otros os parecerá necesaria. Tú imagínate que estás utilizando el anillo de Dios 6 meses. Oye, por la razón que sea, igual estabas bien de testosterona, pero oye, querías mejorar tu libido sexual, querías tener mejores niveles de testosterona, por la razón que sea. Me da igual cuál sea tu razón, me da completamente igual. Y hay una pregunta que nos solemos hacer, ¿no? Cuando dejamos un medicamento o algo, un producto que nos afecta en nuestros, en este caso en nuestro organismo en general, vamos a dejarlo ahí. Siempre suele haber una bajona o algo, ¿no? Por ejemplo, la terapia del reemplazo de testosterona. Es el ejemplo perfecto. La terapia del reemplazo de testosterona, para que no lo sepa, es meterte testosterona de origen externo a tu cuerpo. Puede ser de origen animal, de origen sintético. Es de origen animal normalmente, ¿ok? La terapia del reemplazo de testosterona. Entonces lo haces con una jeringuilla, pa. ¿Qué pasa con la terapia del reemplazo de testosterona? Que claro, cuando te la has inyectado tienes altos niveles de testosterona, a medida que va pasando el tiempo, esos niveles de testosterona van bajando. ¿Qué termina sucediendo? Que si no te metes más terapia del reemplazo de testosterona, TRT, te quedas igual que como estabas, incluso un poquito peor, porque tu cuerpo de repente ha cogido y ha dicho, oye, pues ya que me estás metiendo testosterona de origen externo, sintético, animal, llámalo como quieras, me he acostumbrado a eso, me ha gustado porque es una mejor testosterona de la que tú estabas produciendo, dame más o incluso ya dejo de producir por mi propia parte testosterona. Es decir, la testosterona mala que estaba produciendo antes, ya no la voy a producir más. Esto pasa con la terapia del reemplazo de testosterona. Entonces, aquí vendrá mucha gente y dirá, vale, pues con el anillo de Dios va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, yo me meto, empiezo a utilizar el anillo de Dios, mis niveles de testosterona se escalan, ¿vale? Se bustean. Si el que no sepa qué es lo de bustean es, pues mejoran significativamente. Y si lo dejo de utilizar, se va todo a tomar por culo. Esa es la lógica de algunas personas, cogiendo el ejemplo de la TRT, de la terapia del reemplazo de testosterona. Y no exactamente. Sí y no, ¿vale? Antes de nada, y te lo voy a explicar súper detalladamente, o eso voy a intentar, de forma que cualquier persona lo vaya a poder entender. Antes de nada, recuerda que puedes comprar tu anillo de Dios en anillodedios.com. Envían a todas partes, ¿vale? Da igual si es de México, de España, de Latinoamérica, de Estados Unidos, da igual, envían a todas partes. Te dejo el link en la descripción, anillodedios.com. Dicho esto, señores, hay una cosa que hay que entender. Cuando tú te estás metiendo TRT, la terapia del reemplazo de testosterona, como te he dicho anteriormente, tú literalmente estás cogiendo testosterona de origen externo a tu cuerpo y te la estás inyectando. O sea, te la estás metiendo en tu cuerpo. Y tu cuerpo dice, vale, ok, pues como me estás dando testosterona de origen externo, sigue dándomela. Yo, personalmente, dejo de producir mi propia testosterona. Me ha gustado lo que me has dado, yo dejo de producir la mía, dame o a partir de aquí ya no producimos nada o producimos infinitamente menos incluso de lo que estábamos produciendo antes. Con el anillo de Dios no le estás dando testosterona de origen externo. Con el anillo de Dios lo que estás haciendo es busteando, estás mejorando significativamente los niveles de testosterona que tú tienes. Pero esto no lo haces mediante una jeringa de testosterona de origen exterior. Esto lo haces mediante un magnetismo entre el zinc y el cobre y también un poco lo que vendría a ser el sudor. Por eso mucha gente dice, esto lo trataremos en otro vídeo que tengo pensado hacerlo. También lo he tratado en el pasado en algún vídeo, pero básicamente sí que es verdad que cuando sudas, cuando estás en la sauna o está un poquito mojada la zona, con el sudor el magnetismo no sé cómo decirlo, pero se ve beneficiado el efecto en nuestra testosterona, se podría llegar a decir. El magnetismo logra un mejor resultado. No necesariamente tiene que sudar ni nada, pero si suda, pues mejor. O si está mojada la zona, un poquito mejor. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto, chicos? Que no te estás metiendo testosterona de origen externo, lo que estás haciendo es mejorando tus niveles de testosterona. Ahora bien, si tú el día de mañana ya estás cómodo con los niveles de testosterona que has logrado y tal, y decides dejar el anillo de Dios, es cosa de tiempo que vayas a volver a tener los niveles que tú estabas produciendo antes. Cuando tenías ese hipogonadismo, cuando tenías esos bajos niveles de testosterona, esa baja libido sexual o cualquier cosa, la vas a recuperar. Si lo dejas de utilizar,
No digo que vaya a ser en un día, pero tarde o temprano vas a perder la testosterona que habías busteado y vas a volver a producir la testosterona que producías antes. Ahora bien, no es como la terapia del reemplazo de testosterona, que, que se mal acostumbra a la testosterona externa y deja de producir por completo, casi por completo, la testosterona que estaba produciendo, sino lo que hace es volver a sus niveles anteriores antes de empezar a utilizar el anillo de Dios. Vale, esto con la terapia del reemplazo de testosterona no pasa, sino que se ve incluso más perjudicada cuando lo dejas y no lo vuelves a hacer que el cómo estaba al principio cuando ya tenías un problema. Se ve incluso peor. Con el anillo de Dios no, porque no tiene ese efecto de me has dado algo externo y me acostumbra a eso externo, sino que simplemente estabas busteando, estabas mejorando significativamente lo que tú ya tenías. De forma que cuando lo dejes de utilizar, simplemente volverá a estar como estaba antes. No será algo inmediato, pero será algo que en 1, 2, 3 meses máximo empezarás a notar que, oye, pues estaba como estaba antes de empezar a utilizar el anillo de Dios. Por lo que a mí respecta, yo no creo, personalmente, que tenga nada más negativo aparte de eso. No te va a causar ninguna enfermedad, ni no te va a causar ninguna anomalía en tu cuerpo, ni en tus hormonas, ni absolutamente nada más allá de volver a los niveles que tenías antes de utilizar el anillo de Dios. Aparte de eso, esos niveles de testosterona que vas a recuperar, que van a estar como antes de empezar a utilizar el anillo de Dios, no va a haber ninguna anomalía, como insisto, sí que pasa con la terapia del reemplazo de testosterona, donde incluso los niveles que antes estabas produciendo de testosterona se ven alterados de manera negativa, ¿vale? Más allá de eso, no hay nada más de lo que te debas preocupar. Evidentemente, igual el tener más altos niveles de testosterona ha hecho que tu pelo luzca mejor, más sano y que incluso una posible alopecia se haya podido ralentizar. ¿Qué va a pasar? Que cuando vuelvas a los niveles de testosterona que tenías antes de empezar a utilizar el anillo de Dios, ese pelo es posible que se miniaturice y empiece a caer. Pero esto no es un efecto secundario de dejar el anillo de Dios, eso es que has dejado de obtener las cosas positivas que te estaba produciendo el anillo de Dios. No es que dejar el anillo de Dios me haya provocado calvicie, ni una peor salud, ni nada, no. Lo que te ha provocado es volver a los niveles de testosterona que tenías antes. Que ya te estabas igual quedando calvo, o gozabas de mala salud, o gozabas de poca energía vital. Y a raíz de volver a eso, a esos niveles malos de testosterona que tenías antes de empezar el anillo de Dios, has vuelto a sufrir de esas cosas que el anillo de Dios igual te había quitado o te había mejorado. Pero no es que dejar el anillo de Dios te lo haya causado, sino todo lo contrario, que a volver a los niveles hormonales que tenías antes te lo ha causado. Y eso ha sido todo, señores. Os voy a dejar aquí abajo en la descripción la página web del Anillo de Dios, que es anillodedios.com. Envían a todas partes, da igual si es de México, de Estados Unidos, de España, de Sudamérica, da absolutamente igual. Si te gusta el vídeo, agradecería un pedazo de me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Si tienes alguna pregunta o cualquier cosa, me lo puedes dejar en los comentarios y si es una buena pregunta, igual te contesto en un vídeo en el futuro. Sin más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.